Análisis escatológico. El arrebatamiento, la segunda venida y la cronología de Daniel. Dentro de nuestra serie de la semana 70, ahora abordamos un tema sobre el regreso del Señor Jesucristo, que en muchos les causa confusión y hasta controversia. En este capítulo buscaremos despejar esas dudas o confusión que se tiene sobre el regreso del Señor Jesucristo en su segunda venida y el llamado arrebatamiento o rapto. Veremos el propósito de cada uno de estos sucesos al final de los 1260, 1290 y 1335 días que se mencionan en Daniel 12. Hablando de los tiempos del fin, quédate, ¿te interesará? 1. Fundamentos de la distinción, el rapto y la segunda venida. Para los estudiosos de la escatología, la distinción entre el arrebatamiento y la segunda venida no es una mera preferencia interpretativa, sino una necesidad exegética para salvaguardar la coherencia del plan redentor. Tratar estos eventos como un suceso único e indiferenciado oscurece las promesas específicas hechas a la Iglesia y a Israel, creando una amalgama teológica que ignora los protocolos de la justicia divina. El arrebatamiento se presenta como la extracción necesaria de la esposa, mientras que la segunda venida constituye la instauración territorial del reino. Sin esta separación, la lógica de la glorificación previa para la corregencia carecería de fundamento jurídico. Desde el rigor del griego koiné, el término arpazo, arrebatado por fuerza, denota una acción irresistible de rescate, mientras que apantesis evoca el protocolo de una comitiva que sale a recibir a un dignatario para escoltarlo. Bajo una óptica midtribulacionista, esta escolta se posterga en el tiempo, permitiendo que la Iglesia sea glorificada antes de su regreso triunfal. Esta distinción sostiene la premisa de que la Iglesia debe estar con el Señor, procesada y recompensada, para poder participar como el ejército celestial que le acompaña en su manifestación final. Este éxodo de la Iglesia marca el cierre de la dispensación de la gracia y activa el cronómetro para los juicios punitivos que purificarán la tierra. 2. El punto de inflexión, sucesos en el día 1260, mitad de la semana. El día 1260 de la 70ª semana de Daniel representa el eje de simetría de la escatología bíblica. Es el momento en que el escenario global transita de la tribulación general a la gran tribulación o ira de Dios. En este hito, la esfera celestial y la terrenal colisionan en un despliegue de soberanía divina que redefine el destino de las naciones. Bajo la óptica midtribulacionista, los eventos concurrentes en este punto son: en la tierra, se establece la Sikutz Mesomem, abominación desoladora, en el templo reconstruido. El anticristo rompe el pacto con Israel, cesa el sacrificio continuo y desata una persecución feroz, buscando la aniquilación del remanente judío. En la esfera sobrenatural, coincidiendo con la séptima trompeta, la última trompeta de 1 Corintios 15:52, se produce el arrebatamiento. Es una extracción sobrenatural que funciona como el mecanismo de macu o purificación del escenario celestial, trasladando a los santos a la presencia de Dios. La función del arrebatamiento en este preciso día es la preservación legal de la Iglesia. Es imperativo diferenciar entre la tribulación, aflicción humana y satánica que la Iglesia atraviesa en los primeros 1260 días, y la ira de Dios, los juicios de las copas de la segunda mitad. Al ser arrebatados en este punto, los creyentes son librados del furor divino, 1 Tesalonicenses 5:9, y trasladados a una fase de actividad administrativa en las regiones celestes. Esta transición de la tierra al cielo permite que los santos inicien los preparativos jurídicos necesarios para su futuro rol gubernamental. 3. Dualidad de esferas, actividad en el cielo y la tierra durante la gran tribulación. Tras el rapto, la narrativa se desarrolla en dos planos simultáneos. No existe un vacío de actividad, mientras la tierra enfrenta su desmantelamiento bajo el juicio, el cielo opera como una sede de gobierno en preparación. En el cielo, el proceso de capacitación, bema y bodas. La Iglesia no entra en un estado de pasividad, sino en una fase de glorificación operativa. El Tribunal de Cristo, bema, un juicio de evaluación de obras donde se otorgan recompensas y coronas. Aquí se define la jerarquía administrativa del reino. La fidelidad en lo terrenal se traduce en autoridad sobre ciudades y naciones, Lucas 19:17. Las bodas del Cordero, la unión formal de la esposa con Cristo. El lino finísimo, limpio y resplandeciente, Apocalipsis 19:8,
que representa las acciones justas de los santos validadas en el Bema, se convierte en el uniforme de gala y de guerra de la Iglesia. En la tierra, el clímax de la rebelión. Simultáneamente, la tierra experimenta las copas de la ira, juicios directos que desestructuran el sistema del anticristo. Es un periodo de devastación física y espiritual que prepara el terreno para la intervención directa del Rey. La estancia en el cielo es, por tanto, una preparación para la corregencia. La Iglesia no solo celebra, se organiza como el ejército que escoltará al Mesías. Sin este periodo intermedio, el concepto de los santos regresando con ropajes de lino fino en Apocalipsis 19 carecería de antecedentes lógicos. Este adiestramiento celestial culmina con la derrota del sistema babilónico en el día 2520, el final de la semana. La victoria en Armagedón cierra el periodo de guerra, pero abre un intervalo logístico indispensable para la restauración del orden. 4. El intervalo de transición, los 1290 días y la purificación del escenario. El regreso de Cristo al final de la semana, día 2520, no instaura el reino de forma automática. Daniel 12 introduce un intervalo de 30 días adicionales, llegando al día 1290, contado desde la abominación desoladora. Este periodo es vital para transitar de una tierra devastada por el juicio a una administración teocrática funcional. Durante estos 30 días se ejecutan procesos judiciales y físicos críticos. Limpieza del santuario, la purificación del escenario tras la profanación del anticristo y la limpieza física de la tierra tras la batalla de Armagedón. El juicio de las naciones, Mateo 25. Cristo, ya en la tierra, convoca a los sobrevivientes de la gran tribulación. Este juicio de las ovejas y los cabritos no evalúa la fe en la era de la Iglesia, sino el trato otorgado al remanente judío perseguido, mis hermanos más pequeños. Este proceso define la demografía inicial del milenio. Las ovejas, naciones gentiles salvas, entran al reino en cuerpos naturales para repoblar la tierra, mientras que los cabritos son excluidos. La importancia de este intervalo radica en asegurar que la base poblacional del reino sea depurada legalmente antes de la inauguración oficial. Este ordenamiento legal prepara el camino para la consumación definitiva del estado de bendición milenial. 5. La consumación del orden teocrático, los 1335 días y la inauguración. El clímax de la cronología de Daniel se alcanza a los 1335 días desde la abominación, es decir, 45 días adicionales tras el juicio de las naciones, sumando un total de 75 días desde el regreso físico de Cristo. La bienaventuranza de Daniel 12:12 marca la inauguración formal de la paz teocrática global. En este hito se consolida la estructura gubernamental del reino. Distribución de gobiernos. Los creyentes glorificados, la Iglesia, asumen sus roles de corregencia asignados en el Bema. Su autoridad es administrativa y celestial, operando sobre las naciones en cuerpos incorruptibles, restauración de Israel, se establece la jerarquía terrenal prometida. Los 12 apóstoles se sientan en tronos para juzgar a las 12 tribus, Mateo 19:28, mientras que los príncipes, descendientes de David, gestionan la administración territorial de la Tierra Santa. La gran cena de las bodas se celebra de forma pública en la tierra, uniendo a los glorificados, a Israel restaurado y a las naciones sobrevivientes en un banquete de victoria. La estructura resultante es una armonía de esferas, Cristo como Rey absoluto, la Iglesia como el cuerpo administrativo con cuerpos glorificados, e Israel como la nación cabeza y centro sacerdotal con cuerpos naturales. Jerusalén se convierte en el epicentro geográfico y espiritual del mundo, estabilizada bajo una nueva topografía sagrada. En conclusión, la distinción entre el rapto y la segunda venida es el eje que permite articular el plan de Dios sin contradicciones. El arrebatamiento es Cristo viniendo por los suyos para transformarlos y recompensarlos en el Bema, mientras que la segunda venida es Cristo viniendo con los suyos para ejecutar juicio, restaurar a Israel y establecer su soberanía eterna sobre la creación. Un mensaje de Dios para ti. Cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía,
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado.